lineales de superficie o área y volumétricos. No puedo combinar defectos de área con dislocaciones ni puedo combinar fronteras de grano con defectos lineales. Son así definidos. En el caso de los defectos de área, ¿cierto? Se estudia el comportamiento del plano. En el fondo es como ver esto mismo que está aquí. A ver, creo que está la imagen acá. Por aquí está imágenes. Aquí está el vector de Burger, ¿cierto? Tenemos una dislocación. Significa que el defecto ya no es un punto, sino es una línea. Aquí se intercaló una línea adicional que hizo que se desplace la matriz, ¿cierto? Se abra la matriz y genera la dislocación. Fíjense ustedes, se deforma el enlace, toma otra contextura, ¿ya? Y esto se estudia con el vector de Burger. ¿Mm? Dislocaciones helicoidales. Ahí tengo una dislocación helicoidal, como lo que ocurre con las brocas. Eso nosotros simplemente lo vamos a nombrar, no está dentro de los contenidos. Ahí tenemos diferentes dislocaciones, deformaciones que se originan en el material. ¿No? Aquí tomaron como punto de referencia este extremo y se va generando. Por lo general aquí dice, cierto, que se genera, aquí en este punto podemos tener dislocaciones mixtas o podemos tener defectos, cierto, que se pueden originar donde podemos tener la presencia de dos tipos de defectos. Bueno, los defectos superficiales dice, son límites de grano que tienen dos direcciones y normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina u orientación cristalina. ¿Ya? Se separan entonces, primero de superficie, está formado por plano XY. Defectos superficiales, ¿cierto? Pueden ser defectos, digamos, externos, superficie externa, límites de grano. ¿Cuáles eran los límites de grano? Límites de grano, vuelvo atrás. Límites de grano, ¿a dónde está la imagen? Esas líneas que ustedes ven ahí, esas líneas que se ven ahí, esos son los límites de grano. ¿Ya? Eso, profesor, es lo mismo que la frontera. La frontera, ¿sí? Lo mismo. Ah, La frontera, pero la frontera se utiliza más en termodinámica. ¿Ya? Acá se usa límite de grano. El límite de grano nace después que nace el grano. El límite de grano es el que permite que el grano no crezca más. Le fija el límite de grano en el fondo fija que el grano no siga creciendo, porque inicialmente a mí no me sirve una estructura con grano grande. Tengo que tener estructuras con grano pequeño porque no solamente necesito materiales resistentes y frágiles, también necesito materiales dúctiles, ¿cierto? Y maleables. Necesito materiales blandos. Entonces, por eso el término medio de los materiales. No me sirven los materiales que son muy blandos. No tienen casi ninguna aplicación industrial aquellos materiales que tienen un bajo contenido de carbono. No me sirven, pero me sirven mucho más que los blandos, los materiales que tienen mucho porcentaje de carbono, hasta el 2,1%. Eso es la materia, creo que de la tercera prueba. ¿Ya? Lo que me sirve generalmente, lo que sirve en la industria son aquellos materiales que presentan propiedades elásticas, plásticas, de fluencia, rigidez, maleabilidad, ductilidad. Estamos hablando entonces en un acero de mediano carbono, que va desde el 0,25 aproximadamente hasta el 0,6% de carbono. Ahí esos son los materiales de uso industrial. Los materiales con alto contenido de carbono no me sirven materiales puros con alto contenido de carbono. Tienen que ser aleaciones con alto contenido de carbono. Entonces, defectos superficiales, el límite de la macla, ¿ya? Defectos de apilamiento, límites de fase. Ellos forman parte de lo que son, los vamos a nombrar nomás, eh, los vamos a nombrar simplemente porque los defectos, digamos, superficiales no forman parte de... Eh, a ver, ¿dónde quiero mostrarles algo? Aquí. No se ve bien. Por ejemplo, cuando hablamos del límite de la macla,
es decir, aquí se generó un deslizamiento de la estructura cristalina. ¿Entienden por qué esto se ve como cuadritos o no? ¿Por qué se ven como cuadritos? ¿Saben por qué esos cuadritos así? Se supone que las esquinas son como las moléculas de los átomos, ¿no? Estos cuadritos pequeñitos que están aquí, este es una estructura cristalina cúbica, no sé si es centrada en la cara o en el cuerpo, la verdad que aquí, en este caso para la dislocación helicoidal, están hablando acerca de la dislocación del helicoidal nomás. Pero supuestamente si fuera BCC, serían un octavo de átomo en cada arista y un átomo completo en el centro, idealmente. Y esa se multiplica en el eje Y, se multiplica en el eje X y se multiplica en el eje Z. Cuando hablamos de un límite de Macla, ¿cierto? Es un tipo especial de límite de grano a través del cual existe una cierta simetría como la que ustedes ven aquí. Es decir, el límite granular nosotros lo definimos acá, son límites muy pequeños, los que vimos en la figura acá. Estos son los límites granulares, como tú me decías, la frontera. Aquí en ciencia le llamamos límites de grano, ¿ya? Pero cuando se genera una dislocación significativa, dando origen, ¿cierto?, allá a una estructura, entonces la macla viene siendo toda esa cosa como punta de lápiz que se ve ahí, eso se llama límite de macla, ¿ya? Que es un límite que involucra, ¿cierto?, una cierta cantidad, bueno, obviamente pertenece a una dislocación, ¿ya? Y que pertenece, por eso que la dislocación, como vimos acá en la definición, que pertenecía al grupo de los defectos lineales, fíjense ustedes, dislocaciones, defectos lineales, entonces eh, tiene que ser así, es decir, si yo solamente tengo la deformación en una estructura cristalina, en este caso pasaría a ser, dependiendo cómo se dé, pero debería ser un defecto puntual. Pero cuando tengo involucrados varias estructuras cristalinas, ya esto es una dislocación. Por lo tanto, aquí dice dislocación helicoidal, es decir, la broca tiene una forma helicoidal. Si usted se fija, la broca pasa por un proceso de conformado para dar la forma de broca. La broca es un material de acero de alto contenido de carbono, por lo tanto es resistente, pero es frágil. La broca se trabó y se rompió, se quebró. Usted está taladrando, ¿cierto? Y se traba la broca en el taladrar y se puede romper. Y si usted mira la granulometría en la zona de la fractura, se va a dar cuenta que tiene grano pequeñito. Lo mismo que la lima también se considera como un elemento de alto contenido de carbono. Por lo tanto, usted con él puede desgastar un material por abrasividad. Pero si usted golpea la lima, si el golpe es bien dado, obviamente se va a fracturar. La lima no tiene nada de elasticidad, es casi rígida. No tiene elasticidad, absolutamente nada, nada de plasticidad. Simplemente la lima está hecha para desgastar. No puede hacer absolutamente nada más con ella. Si usted la golpea, se rompe. Eso significa que tiene un alto contenido de carbono, es un material frágil. ¿Ya? En este caso, la forma helicoidal que nosotros tenemos aquí sirve para las brocas, po, ¿ya? Pero pasa por un proceso, se hace un trabajo para que tenga esa forma puntualmente de tornillo. Aquí hay una mezcla, ¿cierto?, de dislocaciones de arista, helicoidal y mixta. Defectos superficiales, superficie externa, dice, son de lo más evidentes. Delimitan la estructura cristalina, los átomos superficiales no están enlazados con el máximo de vecinos. Claro, superficialmente, esto es lo que quiero que entiendan lo que dice ahí. Por ejemplo, si yo esta estructura pudiese observar en el interior de ella, las estructuras interiores están súper bien enlazadas, po. Pero si yo miro la superficie siempre es más débil. Esa debilidad, por ejemplo, hace que el material se oxide desde el exterior hacia el interior. Se oxide y se corroa.
porque superficialmente los enlaces aquí, este enlace está libre, está expuesto. Por lo tanto, si yo lo comparo con un enlace interno, el enlace interno está protegido. La estructura tiene contacto con las 6 caras. La estructura cristalina, la cúbica regular, está en contacto con las 6 caras. En este caso, aquí yo tengo 2 caras expuestas y no tienen contacto con ninguna otra estructura cristalina, entonces ya lo hace ser débil. Aumente la energía superficial, joule por metro cuadrado. ¿A qué hace referencia eso? Aumenta la energía superficial. Cuando nosotros aplicamos el ensayo de Jomini con ese péndulo que cae, las probetas se colocan de manera transversal a la zona de corte y además se le hace a la probeta una guía para que se fracture en un punto definido, previamente definido. Entonces, la energía superficial hace referencia a la, como está en Joule, hace referencia a la cantidad de energía absorbida por el equipo. Si ustedes miran la tabla graduada del equipo está en Joule, mide la energía absorbida producto del impacto y con eso yo puedo, ¿cómo se llama? Medir cuál es la resistencia al cizallamiento del material. Solamente por absorción de energía, la energía que nosotros evaluamos en Joule. Acuérdense que en termodinámica nosotros medíamos el calor en Joule y en caloría, el trabajo en Joule y en caloría, la energía interna en Joule y en caloría. Entonces, lo que estamos aquí, la energía superficial, entonces, dice que se aumenta en Joule partido por metro cuadrado. Es decir, es la energía que es capaz de soportar un metro cuadrado. Nosotros no vamos a tener una probeta tan grande. Estas probetas se hacen a escala mucho más pequeñita. Eso productos entonces, ¿cierto? De los tratamientos se pueden mejorar. ¿Qué más aquí? Límite de grano. Entonces aquí se van formando límites granulares. Ahí tengo un límite de grano, límite de grano. ¿Ya? Estos no son regulares. Si los límites de grano fuesen todos iguales, eso le da mejores propiedades mecánicas al material. Si los granos son pequeñitos, mejores propiedades mecánicas del material. O sea, mejores propiedades o múltiples propiedades mecánicas, porque todas las propiedades son mejores o no hay propiedades peores. Simplemente el material es así. Es como la vida, no todos somos buenos, no todos somos aquí, hay una multiplicidad de cosas que se pueden dar. Cuando uno habla de defectos, los defectos tienen como concepto defecto porque es por carencia de algo o por deformación de algo. Pero los defectos son buenos porque me permiten hacer tratamientos térmicos, me permiten constituir aleaciones. Cuando yo hago una aleación significa tomar elementos, 2 o 3 elementos distintos y juntarlos y hacer un todo de ellos, hacer un elemento solamente. ¿A dónde creen ustedes que se ubican esos elementos que vamos a formar? Se ubican en las vacancias, se ubican en los intersticios, ¿cierto? Pasan a ser átomos sustitucionales, se ubican ahí, ¿ya? Entonces, mejora sustancialmente la estructura. Aquí, por ejemplo, estos límites granulares que vemos aquí van a definir granos más grandes o más pequeños. Bueno, aquí hay un estudio de, ¿cómo se llama? Del vector de formación. Pues nosotros no lo vemos, la verdad, porque no está ni en el programa siquiera. Aquí están las maclas, ¿cierto? Las formas, los planos que se van formando. Maclas, maclas, maclas. Esto ya no es parte de... Hay una parte que me interesa. Bueno, ahí se puede apreciarlo. Hay una parte que quiero que vean ustedes que me falta hablar. Aquí está. Tum, tum. Miren ustedes lo siguiente. Aquí, concentración de defectos puntuales. Nosotros podemos determinar la cantidad de defectos en un material. La concentración, dice, de equilibrio varía con la temperatura. La temperatura afecta a los materiales, ¿cierto? Digamos, a la estructura atómica, porque lo que hace es incrementar su energía de activación. Obviamente, si nosotros lo llevamos a nuestra vida humana, a nuestra vida personal o nuestra vida,
Nosotros en estos momentos estamos tranquilos, relajados, pero si vamos a hacer deporte se nos activa la adrenalina. Si nosotros, por ejemplo, percibimos una dosis alta de calorías, obviamente nos activamos. Entonces, nosotros tenemos una energía de activación variable, significativamente variable. Tenemos estados de ánimo, estamos tranquilos, estamos, digamos, demasiado extrovertidos, etcétera. Esa es la energía que tenemos de activación. Lo podemos conseguir con alimentos, etcétera. Entonces, con esa energía de activación que se saca de tablas, más, bueno, la temperatura de trabajo, esta es una constante de Boltzmann, todo esto, si toda esta expresión la llevamos la llevamos, ¿cierto?, a una función exponencial, nos va a dar un coeficiente que al multiplicarlo por n, que es el número de total de locaciones, es decir, nosotros el otro día calculamos cuántos átomos existían en una barrita, no me acuerdo de qué centímetro, a ver si la guardé. Voy a ver si la guardé. Sería espectacular si la guardé. ¿Se acuerdan que calculamos a partir del número de átomos presentes en la estructura cristalina, el volumen, el número de Reynolds y el volumen de la celda unitaria? Nosotros calculamos el número total de átomos que había. Y era un número bastante significativo. Bueno, ese es el número ideal de locaciones, ustedes lo deben tener anotados por ahí. Si ese número yo lo multiplico, porque este es el producto, aquí hay un producto entre el n y el exponencial, no es que sea n exponencial, es n por la función exponencial, la que aparece en su calculadora como e elevado a x. Usted coloca shift y aprieta e elevado a x, ¿cierto? El logaritmo natural. Ahí está la exponencial. Y coloca paréntesis menos la energía de activación, la saca por tabla, la constante de Boltzmann ya está establecida aquí, por la temperatura a la cual va a trabajar, y le va a dar el número de vacantes que hay en una estructura. Así de simple. ¿Hay un ejemplo aquí o no? No hay ejemplo. Aquí hay un ejercicio. Miren, hagamos este ejercicio. Dice calcular el número de vacantes por metro cúbico en el cobre en equilibrio a 1000 grados centígrados. La energía de activación para la formación de vacante es de 0,9 electronvolt partido por átomo. Esa es la unidad, electronvolt. El peso atómico del cobre es de 63,5 gramos mol y la densidad de 8,4. ¿Se acuerda que nosotros en la tabla periódica aparece el peso atómico en gramos centímetro cúbico y la densidad aparece en gramos mol? Acuérdense que hay que invertirla. Entonces, yo les explico esto. Lo primero que hacemos, esto tienen que repasarlo. Pueden ser, no, a lo mejor no le voy a hacer preguntas numéricas, pero sí podrían ser de contexto. Dice, el peso atómico del cobre es de 63,5 y la densidad 8,4. Entonces, lo primero que yo calculo es el número real, ideal, no real, ideal. Es la cantidad máxima de electrones que podría soportar una estructura, que va a estar en función a qué cosa, al número de Avogadro, la densidad, ¿cierto? Y la superficie del cobre. Una vez que yo tengo el n, es decir, la cantidad de átomos que existe idealmente, bueno, ahí está toda la operación. Dice que tiene 8 por 10 elevado a 28 átomos por metro cúbico. Esta estructura, así tal cual está. ¿Ya? Después de eso me voy, en lo que encontré fue esta magnitud que está aquí, esa. Entonces ahora la energía de activación me la da, me dice que son 0,9 electronvolt, lo reemplazo ahí. El K, la constante de Boltzmann, esa constante me la dio acá, constante de Boltzmann, ¿cierto? Ahí está en Joule átomo Kelvin o está en electronvolt átomo Kelvin, dependiendo con qué voy a trabajar. Y luego la temperatura también me la da porque dice que son 1000 grados centígrados. Por lo tanto, voy a obtener la exponencial de eso y lo multiplico por el número que encontramos anteriormente. Y me está diciendo que el número de vacancia es la cantidad de átomos que carece, que faltan en una estructura por metro cúbico. Dice que en un metro cúbico, que es un cuerpo de 1 metro de largo, 1 metro de fondo y 1 metro de alto, un cubo de 1 metro de lado, digamos, tiene
una carencia, es decir, tiene una cantidad de vacantes, solamente de vacantes, nada más que eso. No está hablando ni de los sustitucionales, no está hablando ni de los intersticios, ni de los defectos de área, ni de los defectos de superficie, o sea, de lineales, nada de eso. Simplemente dice que por vacancia la cantidad que hay es de 2,2 por 10 elevado a 25 átomos, es decir, faltan 2,2 por 10 elevado a 25 átomos en un metro cúbico de cobre. ¿Lo entienden? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, se ¿Ya? entiende. Muchísimos átomos, po. Esto que está aquí, esto es verdadero. Es lo más cercano a lo real. ¿Ya? ¿Qué es lo más cercano a lo ideal? Es cuando no existe este número, cuando decimos que el número de vacantes es 0. Si n vale 0, la función exponencial multiplicada por 0 me va a decir que no hay vacante disponible. ¿Se fija? Entonces, bueno, así evaluamos los defectos, digamos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Recuerde, para calcular el número de vacantes por metro cúbico, en el cobre en equilibrio a 1000 grados centígrados, la energía de activación para la formación de vacantes es de 0,9. Miren los datos que le da. El peso atómico del cobre es de 63,5 gramos mol y la densidad es de 8,4 gramos centímetro cúbico. Recuerde que primero yo necesito saber cuánto es la cantidad de átomos cuál es la cantidad de átomos ideales que soporta la estructura. Entonces aquí la cantidad de átomos ideales dice que son 6, va a estar en función a el número de Avogadro, la densidad, aquí hay una transformación, ¿cierto? Transformación de metro cúbico a centímetro cúbico, dividido por el peso atómico. Y con eso yo obtengo entonces la cantidad ideal de átomos. Fíjese, esta es la cantidad ideal de átomos, 8 por 10 elevado a 28. Y el número de efectos son 2,2 por 10 elevado a 25. La diferencia entre ese número y este número que me indica los que son los vacantes es la cantidad real de átomos que existe en la estructura. Es decir, si yo le resto al ideal 8 exponente 28, le voy a restar los 2,2 exponente 25, tengo existente realmente 7,8 o 9, 7,99 por 10 elevado a 28 átomos. O sea, no le he hecho nada de daño a esa cantidad al restarle. Si usted hace la operación le va a dar 7,99. A ver si lo podemos rellenar aquí. Que quiero que me entienda lo que significa esto solamente por vacancia. ¿Y dónde está la pizarra? Aquí está la pizarra. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. ¿Y dónde está el lápiz? Se perdió el lápiz. Un minuto. Oh, la señora. La señora del aseo. ¿No está? Buena, buena. Oh, aquí está. Ya le conozco ya la maña a la señora. Listo. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esto que está aquí indica lo siguiente. Es como que yo tengo esta estructura, ¿cierto? Y esta estructura que está aquí está perfecta. Profe, Todos no los se ve. átomos. Chuta.
Eso que ustedes ven aquí es la estructura perfecta. Perfectamente, perfecta. Están todos los átomos del mismo tamaño. Yo lo estoy haciendo a manito nomás, así. Todos los átomos del mismo tamaño, no falta ninguno. Está todo ordenadito, las líneas, están oh, ya se me desordenó. Pero ustedes entienden la idea. Cuando eso se refiere, esa es la cantidad máxima o de locaciones que debe tener una estructura como esa. Y esto que está aquí hace referencia a la cantidad real, porque ella descuenta, dice que estos átomos faltan, esto es lo ideal y esto es lo que le falta. Es decir, aquí tengo de lo real, por ejemplo, entonces, ¿cuántos átomos existen? ¿Cierto? Átomos existentes. Los átomos existentes se van a hacer 8 por 10 elevado a 28 átomos metro cúbico menos los 2,2 por 10 elevado a 25 átomos partido por metro cúbico. La diferencia me da 7,99 por 10 elevado a 28 átomos metro cúbico. Es decir, esta es la cantidad real de átomos que hay aquí adentro, ¿cierto? Restándole al total de átomos que deberían haber el número de vacancias. Eso es harto, si no cambia mucho esto, a pesar de que es un tremendo número, fíjense ustedes la diferencia que tiene con lo que idealmente hay. Contra más pequeño sea, digamos, contra más cercano sea este número a ese, entonces estamos hablando de una estructura más perfecta. Como el diamante, por ejemplo, que igual tiene imperfecciones, pero no es ideal tampoco. El diamante es un buen conductor eléctrico, térmico, el diamante es resistente, tiene todas las propiedades que ustedes conocen. ¿Ya? ¿Y qué más? Veamos qué más. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, hemos ido hablando de todo un poco. Bueno, esta es otra forma eh, de determinar la composición. Aquí habla del porcentaje en peso o porcentaje atómico. La verdad que no lo vamos a hacer extremadamente largo, no está tampoco no está en no está en el descriptor. Lo que pasa es que nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la concentración de carbono. La tabla dice que la gráfica establece que es temperatura versus el porcentaje de carbono en peso, o también el porcentaje de carbono lo podemos determinar, ¿cierto? En peso atómico, porcentaje atómico. Y eso simplemente lo hacemos con la fórmula que usábamos en las gases ideales, que el número de moléculas es igual a la masa partido por la masa molar. Entonces ese es el trabajo que se hace. Es un poquito extenso, pero no. Ahí hay más conceptos, dislocaciones, eso sí. Ujú. Defectos de superficie. Ah, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué más? No, hasta ahí nomás. Y eso sería. Así que este se lo subo inmediatamente a la plataforma. ¿Hay alguna consulta? La prueba la dejé para el 20 y fracción. Ahí ustedes se van a fijar. Ya hoy día estamos a 8. Yo creo que este viernes terminamos la materia y yo tengo que subirle materia de estudio.
Ya, vamos a la lista. Catalina Alarcón, David Cárcamo, Oscar de la Rosa, Jorge Fuentealba, Presente. Matías García, Ormazábal Pedro, Cristian Martínez, Diego Montes, Pedro Morales, Jonathan Pacheco, Nicolás Pineda, Sergio Pineda, Presente, Bastián profe. Pino. Sergio. Sí, profe, Sergio, presente. Ya, gracias. Bastián Pino, David Rainao, John Rael, Omar estaba, Arnoldo Reyes, Allen Reyes, Nicolás Sáez, Presente, profe. José Estangue, Emerson Tapia, Maximiliano Tripay y Sebastián Vargas. Presente, profe. ¿Cómo estáis, Sebastián? Aquí estamos. Recién reintegrando a la rutina. Ah, Recién reintegrando a la rutina. no entiendo, se me corta la llave. Reintegrándote, ¿qué? Recién resfriado? reintegrando a la rutina. Ah, la rutina. Sí. Ya. Excelente. Ya pues, chicos, nos vemos el, no sé, jueves, creo. Sí, El parece jueves que nos vemos, ¿cierto? creo que sí. Ya. Mañana. Cabrón. Mañana igual Ah, tenemos la prueba. prueba. La prueba no la he hecho. O sea, la prueba la tengo hecha, la tengo que pasar al formato Team. Ya, la voy a tener que hacer un ratito más. Ya que estén súper bien. Nos Ya, vemos. Chau. nos vemos, gracias. Chau, chau. Chau. Chao, profe. Chao.